Muy buenas noches. ¿Está contento? No, no le estoy preguntando si usted votó por Macri o si votó por Ibarra, para nada. ¿Está contento? Seguramente usted es de River, porque la verdad que jugamos muy bien, fue una maravilla. Lástima ese gol del último instante, pero bueno. Tu regreso de África permitió que River se recuperara. Pero yo te dije, escuchame una cosa. Primero tenemos que dejar de perder, que es lo que hemos logrado. A mí ganar de golpe no me gusta ir a los extremos. O sea, es que no me gusta la volatilidad. Despacito. Ya ahora no hemos perdido, hemos empatado. Empezamos a ganar el próximo domingo, así que quédate tranquilo. Bueno, trataremos de que sea así, efectivamente. No, pero con mucha fe, seguro. Con mucha fe. Seguro. Magnífico. A partir del regreso de Joaquín del África, River empieza a recuperarse. ¿Y qué va a pasar con el tema de Ibarra y de Macri? Ya veremos. Pero evidentemente, ¿sabe qué? Me estoy encontrando con mucha gente que tiene tremendas dudas. Gente que votó a Ibarra, que por ahí me está diciendo, mira, estoy pensándolo y por ahí lo voy a votar a Macri. Gente que votó a Macri me dice, che, no sé, qué sé yo. ¿Y qué va a pasar con...? ¿Usted fue a votar? ¿Y ahora va a ir a votar? En fin, puntos suspensivos, signos de interrogante, lo que usted quiera. Pero, Ricardo, es interesante esto que decís. Es interesante porque lo que vos decís, yo creo que es una sensación realmente que nos está pasando. Es decir, creo que en esta vez le pasa a la política lo que siempre también se habla de la economía. Por lo general la economía, vos tenés los que están en la década de 80, que criticaban el 80 y generan, digamos, la organización del 90. Y los que realmente hicieron la generación del 90, estoy hablando de 1990, son los críticos, digamos, de la década perdida del 80. Bueno, acá parece que en estas elecciones los argumentos a favor de uno y otro los adecúan como les parece. Y creo que a la gente esto no le parece bien. ¿Por qué? Porque de repente algunos dicen, no, este no es un problema del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es un problema nacional, ¿no? El otro dice, no, ahora me conviene que no sea un problema nacional, que sea un problema local. Y yo creo que esto a la ciudadanía en la capital, creo, viste, que la está haciendo reflexionar mucho. Si yo comparto totalmente, es decir, que la gente, en lugar de estar muy decidido en la segunda vuelta, tiene estas dudas. Sí, señor. Y se va generando más dudas. Empieza a decir, cada vez que hablan, yo creo que las dudas aumentan. Aumentan, efectivamente. ¿Viste? Porque la confusión se complica, hablan y complican. Vos sabés que yo me encontré, por ejemplo, con gente que lo votó Ibarra y me decía, che, no, pero pará, vamos a hacer una cosa diferente, porque como está el presidente de la Nación metido de lleno en esto y que quiere armar su sustento político también con la Ciudad de Buenos Aires, ¿no será que le demos mucho poder si lo seguimos votando Ibarra? Y entonces por ahí vamos a repartir. Sí. Hay de todo, evidentemente. Ricardo, y el que está mal son los peronistas, pobre. Porque escuchame una cosa, ¿a quién? Yo tengo muchos amigos peronistas, entonces digo, bueno, pero ¿a quién vas a votar? Bueno, y resulta que el mismo gobierno le dice, pará que hay 3 peronismos. Entonces, la gente que era verticalista, que era realmente dentro del peronismo, se encuentra con que ahora tienen distintas líneas peronistas. Así que, un serio problema, porque el presidente apoya a un intendente, el partido en la capital apoya al otro. Bueno, ni hablemos de don Carlos, que habría que preguntarle a ver a quién apoya, pero es complicado, es complicado. Bueno, vamos a dejar esto. Seguramente después que terminen las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, las de la provincia de Buenos Aires, ahí parece que no hay ninguna discusión. Felipe Solá da la impresión de que gana y gana tranquilo. Vamos a hablar también de política, y este tema que trajiste vos a la mesa, de los distintos peronismos, va a ser motivo de una charla especial que vamos a hacer acá en Dialogando, para examinar qué es el nuevo peronismo, o qué queda del peronismo, o qué es lo que está haciendo Kirchner como nuevo núcleo político. Pero lo vamos a dejar para después del 15, del 20 de septiembre en adelante, y vamos a dedicar una mesa de una noche especialmente para eso. Hoy vamos a seguir con los temas, esos temas que no aparecen habitualmente, esos temas desconocidos pero atrapantes. Esa Argentina que está oculta. Oculta porque cuando hablamos de ciencia, de investigación, recuerde que hace muy poco estuvimos hablando de ese tema, aparece que tenemos una enorme cantidad de gente valiosísima de Argentina, pese a los muchos que se fueron, que están haciendo muchas cosas. Y usted sabe, yo me debía
le debía a usted esto, porque hace un largo año atrás tuve una larga charla con el doctor Conrado Barotto, que es el director ejecutivo, el número 1 de la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. ¿Usted sabía que existía eso? Y en aquel momento le dije, lo voy a invitar a mi programa, y fue pasando el tiempo, como pasan estas cosas, y no lo hicimos enseguida. Así que le debía esto a usted, le debía esto al doctor Barotto, y me lo debía a mí mismo como una satisfacción de poder charlar de estos temas. Así que les agradezco, doctor Barotto y doctor Colom, que estén acá para charlar de este tema durante toda la noche. Vamos a hacer una breve introducción. ¿Qué es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales? Mire, es una, si quiere hacerlo muy sencillo, es la NASA Argentina. La NASA Argentina, mira qué definición así, tan breve, tan... Ahora, ¿podemos comparar la NASA con la NASA Argentina? Porque claro, la magnitud de la riqueza de Estados Unidos, y me imagino la magnitud de la inversión de Estados Unidos en este tema, debe ser sideral la brecha respecto a nosotros. Sí, pero no es como la diferencia entre River y Banfield, ¿no? Acuérdense que van a jugar el domingo, yo soy de Banfield. Quiere decir que la primera parte no le gustó. Creo que todavía vamos a poder hacer partido. La pregunta es válida, pero fíjese que en este tipo de temas lo que importa son las neuronas. Entonces, cuando uno habla de actividades como la espacial, se da una situación que ¿quién de chico no soñó con el espacio? ¿Quién de chico no soñó con la Luna, con Marte? Todos soñamos. Ahora, hay una realidad, todo eso que es muy lindo, cuando llega el momento de que alguien tiene que asignar recursos para que, bueno, veamos qué pasa, que estudiemos espacio, etc., la cosa comienza a verse de otro modo. Evidentemente Estados Unidos invierte en todo lo que es la actividad espacial, tanto en el área civil como en el área de defensa, sumas que son siderales. Solamente la NASA tiene un presupuesto de 13.000 millones de dólares. Si usted suma el total de lo que dedican, están del orden de los 40.000 millones de dólares. La Comunidad Europea, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea anda del orden de los 6.000 y poco más de 6.000 millones de dólares al año, estamos hablando. Por supuesto, usted se puede imaginar que Argentina, que puede dedicar algunas decenas de millones de dólares, no puede compararse. ¿No puede compararse en qué? Esta es la pregunta válida. En la cantidad de cosas, no en la calidad. Esto es una sutil diferencia importante. Es decir, lo que está diciendo es que tenemos neuronas, tenemos gente, tenemos... Vamos a ver lo que tenemos además de la gente, como para decir tenemos calidad, aunque no tenemos la posibilidad de la cantidad que tenemos respecto de ellos. Ahora, Ricardo, si me permite el doctor, porque evidentemente cuando uno tiene que meterse en un tema así, para la mayoría de nosotros no es un tema común, digamos, es un tema que al contrario, es decir, en la rutina, en la conversación diaria, cuando queremos decirle a alguien que está fuera de la rea, le decimos que estás soñando, estás en el espacio, ¿dónde estás? Entonces, si bien trajimos un ejemplo que la NASA tampoco, por lo general no se conoce bien, se sabe que es algo importante la NASA, pero tampoco se conoce. Entonces, la pregunta mía para empezar a meternos en el tema, uno siempre se acuerda de aquello de Estados Unidos, ¿cierto? De decir, quiero liderar la tecnología, entonces hago el acto espacial y tomo esa decisión política ya en la Segunda Guerra Mundial. Pero acá en la Argentina, ¿por qué tienen que ser actividades espaciales? ¿Por qué es necesario que no invertamos 1 millón, ni 10 pesos? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué si tenemos chicos que se mueren, si tenemos otras prioridades, por qué tenemos que hacer nosotros actividades espaciales? Si no somos Estados Unidos, ¿por qué tenemos que hacer actividades espaciales? Es una pregunta muy importante. Por eso que le dije al comienzo, cuando llega el momento de asignar recursos, usted tiene que tener una muy buena razón. Argentina es lo que en la jerga se denomina un país espacial. ¿Un país? Espacial. Eso significa un país que no puede prescindir
de la información censada desde el espacio de su territorio para su desarrollo socioeconómico. ¿No es lo mismo que se la compra a Estados Unidos? No, y este es un punto muy importante. La información censada desde el espacio tiene dos características básicas. Tiene que ser adecuada y tiene que ser oportuna. Todo el programa espacial, después si quiere hablamos de eso, de la Argentina, tiene un solo objetivo, que es lo que nosotros llamamos generar ciclos de información espacial completos. Es decir, ser capaz de combinar la información censada desde el espacio sobre nuestro territorio, o sea, nosotros nos vamos a la Luna, nos vamos para afuera, es del espacio miramos para abajo, combinada con la información de otros orígenes, adecuadamente combinada en modelos, de forma tal de que permita optimizar un conjunto muy pequeño, muy bien determinado de actividades socioeconómicas. A ver, ejemplo de usuarios. ¿A quiénes les sirve esto? Le voy a dar un ejemplo. A todo el sector agropecuario sirve. Le sirve al sector de salud. Le sirve a todo el sector minero. Le sirve a todo el sector oceánico. Pero hay una cosa fundamental. Una de las principales aplicaciones es a lo que se llama el sector de las emergencias naturales. Argentina, dentro de lo que es, yo había traído acá, no sé si se puede mostrar en televisión, un dibujo, donde, que es el de ahí de la izquierda, creo, que muestra claramente que Argentina, de toda Iberoamérica, es el país más expuesto a catástrofes de origen natural. ¿Y por qué es eso? Porque el de arriba hizo así la cosa. Sí. Pero realmente es el más expuesto de todos. Ahora, doctor, esto es importante, entonces quiere decir que la actividad espacial, primera conclusión, digamos, así a nivel, si usted quiere, pedagógico, la actividad espacial hoy de Argentina no es una actividad espacial para problemas de defensa o problemas bélicos, sino es una actividad fundamentalmente científica y orientada a la producción y a mejorar la calidad de vida de los argentinos. Déjeme decirlo de otra forma. Es una actividad que tiene como objetivo la sociedad. Y es una clara demostración de que ese objetivo sociedad, que implica el desarrollo socioeconómico, para realizarlo usted necesita de ciencia y tecnología terriblemente avanzadas, disponibles, y si no, las tiene que inventar usted. Creo que es uno de los ejemplos más claros, a tal punto que la actividad espacial en la Argentina es una política de Estado. Es posiblemente uno de los pocos ejemplos donde se mantiene una política de Estado de hace varios años y que todas las administraciones han apoyado. La administración la tiene muy clara. Ahora, sí. Usted señaló así aplicaciones, en definitiva, de lo que surgen de estas investigaciones. Pero yo quisiera ir un poquito hacia atrás para después retomar esto y meternos un poquito más en detalles de cada una de este tipo de aplicaciones para ver la importancia que tienen. Pero me gustaría que me describa, y vamos a escucharlo porque si no van a decir el doctor Colom, lo trajeron para dejarlo ahí en la punta de la mesa nada más, ¿no? Básicamente, esta Comisión Nacional, esta agencia, esta NASA Argentina, ¿cierto? ¿Dónde tiene, digamos, su sede, sus actividades principales? ¿Qué cantidad de gente integran científicos? Usted es también un doctor en física. En física, exactamente. Sí. Después le vamos a hablar de educación sobre la física y la química. Cuéntenos un poquito eso. Bueno, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales tiene su sede acá en Buenos Aires y el centro más importante está situado en Falda del Carmen, en la provincia de Córdoba. Ahí tenemos la estación terrena de Córdoba, es decir, tenemos las antenas, los instrumentos que nos permiten captar la señal que nos envían los satélites. Esta estación es prácticamente la más moderna que existe en el mundo. Digamos. ¿En el mundo? En el mundo. Nosotros hemos tratado, digamos, hemos priorizado, una de las prioridades que tenemos es mantener esta estación con la tecnología, digamos, del día prácticamente.
Y esto nos permite, por ejemplo, tener catalogados toda esta información en la página web. Usted puede acceder y a las 2 o 3 horas de que un satélite pasó por la estación terrena, toda esa información ya está a disposición en la página web y para los diferentes usuarios. Ahora, discúlpeme, pero hay algo que, digamos, y se me ocurre que a usted le está pasando lo mismo. Empieza uno a cuestionar, a preguntarse, ¿cómo es posible que la Argentina, con todas las crisis, con todos los problemas que decía Joaquín, tenga tecnología más avanzada del mundo en esta área? Bueno, yo creo que porque, como nosotros decimos, digamos, el principal recurso que tenemos es la materia gris. Yo creo que la gente, la capacidad de la gente de nuestro país nos permite hacer estas cosas. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuántos técnicos científicos? En la CONAE trabajamos alrededor de 150 personas. ¿Y esto por qué? Porque nosotros, digamos, privilegiamos el manejo del conocimiento por su ejecución. Lo que queremos hacer realmente es que todo el sistema científico, técnico argentino trabaje en el área espacial. Tenemos que hacer un brevísimo corte comercial. ¿Le está interesando el tema? Y entonces no se vaya. Quédese que vamos a ir profundizando a medida que avance el programa. No siempre. No la pido. Yo la pido. Yo la pido. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. El país y su gente. Nación AFJP, Nación Seguros de Vida, Nación Seguros de Retiro. Estuvimos, estamos, estaremos. Hostería La Comanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villa Berna, provincia de Córdoba. Hostería La Comanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Export. Calidad operativa en viajes. Comuníquese con nosotros al 5811-4444 o visite nuestra página web www.exportour.com.ar. Hacía 60 años que no se construía una nueva línea de subte. Estamos trabajando en Plaza 11. Ya se construyeron 3.500 metros de túnel y 4 estaciones nuevas. Para continuar, hay que reducir la circulación de algunas calles. Al unir el sur con el norte, la línea H integra a la ciudad para que todos vivamos más cerca. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Detrás de cada sorteo de la Lotería de la Provincia hay mucho más que premios. Porque nuestro premio es que ganen todos. Lotería de la Provincia. La emoción de jugar y ayudar. En tiempos de grandes transformaciones y para asumir los desafíos de la sociedad del conocimiento, la nueva Escuela Argentina 2000 del barrio de Belgrano educa con docentes bien capacitados y en clima de respeto y cordialidad. Tienen importancia los conocimientos, los valores sociales, las nuevas tecnologías, el bilingüismo y deportes. Nueva Escuela Argentina 2000, Sucre 2824, teléfono 4782-0513. Bueno, y estamos conversando sobre un tema que realmente no es de todos los días en un programa de televisión, que es la Argentina Actividad Espacial, definida
como la NASA argentina. No chiquitita en calidad, sino en cantidad de cosas que puede hacer. Me decía usted que teníamos, o tienen 150 personas, técnicos, científicos trabajando. Una pregunta, hace un mes atrás reunimos a un grupo de científicos, de estos que están trabajando en la Argentina, porque hay muchos que están trabajando en la Argentina, y hablábamos de cuánto era el promedio de lo que estaban ganando. Entonces, la pregunta es, ese conjunto de las 150 personas, científicos, ¿cuánto ganan? ¿En promedio? Promedio. Es un poco difícil decirlo, realmente, pero no es mucho más del promedio del resto de los profesionales del país. Deben andar, yo diría que en la CONAE el promedio debe andar cerca de los 2.000 pesos. Estamos hablando de esos promedios. Estamos hablando de personas que, pues justamente como es una entidad pequeña y privilegia el manejo del conocimiento por sobre la ejecución, tiene de esa cantidad de personas que hemos dicho, la mayor parte son profesionales de mucho nivel. Ahora, ustedes tienen, vamos a ir un poquito a las aplicaciones, sí, que lo que quería... un poco esto. Tomemos algunos temas. Usted hacía referencia, por ejemplo, al tema de salud. Bueno, ¿qué tiene que ver la investigación espacial en aplicaciones al tema de la salud? Mire, tiene mucho que ver con todo lo que es la sanidad. Es decir, es una de las aplicaciones más avanzadas que hay hoy. Argentina, de hecho, es uno de los países más avanzados en este campo. Y tenemos un acuerdo con el Ministerio de Salud, y se está trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación y de las provincias. Y es cuando usted obtiene información sobre el hábitat, sobre las condiciones, de las cuales usted con esa información puede llegar a la conclusión que se están produciendo condiciones para que ciertos vectores portadores de enfermedades se multipliquen y lleven a que la enfermedad sea realmente seria, o la epidemia sea realmente seria. Eso puede ocurrir, por ejemplo, con el hantavirus, le puede ocurrir con el dengue, le puede ocurrir con la malaria. Claro, lo que no entiendo, y discúlpeme mi torpeza intelectual, si usted quiere, es esto. ¿Cómo se hace? Es decir, porque uno dice, bueno, estamos investigando o viendo desde arriba. ¿Y cómo me determinan todo este tema de las enfermedades, las tipologías? Los satélites, estos satélites de teleobservación, que son donde está concentrada realmente la actividad argentina, llevan instrumentos que son diseñados para determinado tipo de objetivos. Según el tipo de objetivo que usted pretende, es el instrumento que lleva. Por ejemplo, usted antes me hizo una pregunta, me dijo, ¿por qué no podemos tener, creo que fue usted, de terceros? Yo le dije, no, porque la información tiene que ser oportuna y adecuada. Te doy un ejemplo. Usted tiene uno de los grandes problemas argentinos, las inundaciones de la pampa húmeda. Esas inundaciones de la pampa húmeda, en gran medida se deben por saturación de humedad del suelo. Cuando el suelo se le satura, usted no puede absorber más, tiene problema. Para poder determinar con precisión las condiciones de toda una cuenca, usted necesita entonces medir la humedad del suelo. Para eso usa instrumentos que trabajan no en el rango óptico, porque usted con ver en forma óptica no le da esa información. Utiliza radar en una frecuencia apropiada, que se llama banda L, para ese tipo de estudios. Por lo tanto, el Programa Espacial Nacional, el Plan Espacial Nacional, que después me gustaría que hablemos un poco del concepto global, prevé que nosotros tengamos satélites que llevan radares que se llaman de apertura sintética, son cosas terriblemente avanzadas, hechos totalmente en el país, que trabajan en ese rango de frecuencias, precisamente diseñados para poder determinar humedad del suelo. Ahora, cuando usted me dice hechos totalmente en el país, la pregunta que todo el mundo se está formulando ahora, ¿y a quién le roban ustedes, no es cierto, el secreto para hacerlo? A nadie. ¿A nadie? A nadie. Mire, este es un punto que yo quisiera enfatizar porque es algo que a veces me pone mal. Ajá. Argentina tiene una juventud que es maravillosa. En mi vida he estado en proyectos muy difíciles,
donde he tenido la necesidad de utilizar cientos de profesionales en diversas especialidades. Jamás me ha ocurrido de no poder hacer algo por no tener con quién hacerlo. Y no porque los chicos lo hubieran hecho antes. Esto es algo que es muy difícil a veces que lo comprendamos, porque nos confundimos. O sea, Argentina es un país para la sociedad del conocimiento. En la medida de que no diseñemos nuestros programas de desarrollo teniendo en cuenta que el principal recurso del país es la materia gris, no vamos a salir adelante. Y ese recurso está, mire, yo no soy sociólogo, así que no sé cómo explicarlo. Es cierto, se nos van muchos chicos, pero no sé qué pasa, tenemos una juventud tan maravillosa, seguimos produciéndolo, ¿y cómo lo producimos? Y son fabulosos. Es decir, el chico argentino tiene una creatividad, será en gran parte de herencia de Tana, ¿no? De la gran influencia de Tana que tiene el país, pero tenemos unos chicos con una creatividad que pero le digo, usted no lo encuentra en otros lugares, yo he trabajado afuera, es increíble este país. Ahora, es maravilloso. Si tuviéramos chicos, porque cuando uno ve así las cifras de los estudios universitarios, la mayor parte de los chicos se meten a ser contadores, abogados, médicos, y estamos tratando de que haya más ingenieros, más gente que trabaje en temas de ciencias exactas. Y yo le preguntaba, ustedes son doctores en física, y hay pocos chicos que uno conoce que estudian física. Tendríamos que tener más. ¿Cómo hacemos? O necesitamos, porque si esto es tan importante, la conclusión inmediata sería, ¿por qué no promovemos desde el propio Estado mayor cantidad de chicos que se dediquen a estudiar física, química, etcétera? Una pregunta. Lo dije todo a mal, porque parece que pero lo mira con un respeto. Déjeme mostrar esto y después sigue, pero este punto sí es importante. Recuerden lo siguiente, el mayor problema argentino no es la formación, es el uso. Es el uso el que acarrea la necesidad de formación en calidad y cantidad. Por lo tanto, nuestro gran esfuerzo tiene que ser en diseñar los programas de desarrollo del país, basados en el hecho de tomar conciencia que vamos a la sociedad del conocimiento. Entonces, al usar los chicos, acarreamos la necesidad de que se formen más en calidad y cantidad. Nuestro problema, insisto, por supuesto que hay que formar más, por supuesto que hay que tener las universidades mejores, por supuesto que hay que tener universidades con más medios, pero es el uso. Cuando usemos en forma intensiva la materia gris que tenemos, esa va como consecuencia inmediata a acarrear la necesidad de formar en calidad y cantidad. Ricardo, independientemente, yo quiero aprovechar, porque si es cierto que tenemos un segmento de avanzada científico, yo creo que tenemos que aprovecharlo a poder entenderlo, porque creo que esto es fundamental, si no si es una joya que tenemos todavía de la abuela y no la vendimos, bueno, tratemos de entenderla. Entonces, la pregunta mía, voy a hablar un poco del uso. Quedémonos en la salud. ¿Quién es el demandante de los servicios de ustedes? ¿El Estado? ¿El Ministerio de Salud? Evidentemente, si estamos hablando de epidemia y epidemiología, no hay duda que son el Estado Nacional y las provincias. Es decir, que el que usa la información de ustedes... En este caso, en salud, es el Estado. En muchos otros. El Ministerio de Educación. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura... Eso, el ahí INTA, quería pasar. El INTA, por ejemplo, es uno de nuestros clientes mayores que demanda, por ejemplo, para la estimación de las cosechas. Vamos, ahí está. Vamos al sector agropecuario, que es el principal, que aporta la riqueza, todo. Bueno, ahí ustedes tienen información que ayuda a la toma de decisión, inclusive de cosechas y de X cosas, manejo de stock. Bueno, ¿quiénes son los demandantes de esa información? ¿Quiénes son los que la usan? Por ejemplo, ¿La Secretaría, el INTA? La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca usa de nuestra información. El INTA, las distintas delegaciones del INTA, como es el INTA en Castelar, en el noroeste argentino. Por ejemplo, ellos tienen ya información brindada por nuestro satélite argentino, por el SAC-C, y han determinado toda la zona del noroeste argentino, estudian toda la distribución de las cosechas, saben qué cantidad de soja, por ejemplo, está plantado en el noroeste argentino,
o en la provincia de Santiago del Estero, o en diversos lugares. Si está sana, si está enferma. Un privado puede acceder a la información. Sí, de hecho uno de los grandes usuarios es la sociedad de copiadores, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Eso, por ejemplo, quiere No, decir que la ustedes actividad tienen privada usuarios importantes en la toma. Me imagino que en comunicaciones también deben tener muchísimos usuarios. Sí, pero cuidado, y acá es un muy lindo punto este. El Programa Espacial Nacional de Argentina está centrado, como les dije, en la generación de ciclos de información espacial completos. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional y el Congreso, por supuesto, que se le votan las leyes, ha decidido que ese es el rubro donde el Estado tiene que meterse, porque eso es lo que es prioritario. Las comunicaciones hoy no son terriblemente importantes, pero no son prioritarias para el Estado Nacional porque la actividad privada sí se ocupa de ellas. Quiere decir que aquí la actividad espacial en este caso no está, digamos, no desarrolla, aunque creo que podría desarrollar, ¿no? Es decir, servicios para el tema de comunicaciones. No es la actividad, puede hacerlo, de hecho los Eso es lo satélites que nuestros llevan transponders arriba, pero para usos muy especiales. Pero eso se delegó a la parte privada. Sí, es una decisión política, es decir, hay un punto importantísimo, y tiene que ver con el concepto del programa espacial, que si me permite le voy a gastar 2 minutos en esto. Todo nuestro programa espacial, el Plan Espacial Nacional, está concebido como un proyecto de inversión. O sea, todo. O sea, nosotros siempre decimos que Argentina tiene un solo proyecto en el área espacial, que es el Plan Espacial Nacional. Y está concebido como un proyecto, como un proyecto de inversión, con una tasa interna de retorno predeterminable, ex ante y ex post. Sí. ¿Y cómo está concebido? ¿Cómo se determina esta tasa interna de retorno? En base al impacto que el uso de esa información tiene sobre la productividad de las áreas socioeconómicas preelegidas. Sí, una tasa interna de retorno social en ese caso. No, económica. Se determina en función del incremento de la recaudación del fisco, no por poder de policía, que también lo tiene, pero precisamente por el impacto que tiene esa información en esas áreas. Y le digo... Es positiva la tasa de retorno. Sí, mire, le digo, hemos sido terriblemente conservadores en el cálculo ese, terriblemente conservadores, hemos cortado por ejemplo, todos los beneficios indirectos no lo hemos tenido en cuenta, que son orden de magnitud superior a que le digo, y la tasa ex ante nos daba el 30 y ex post, cuando empezamos a medir con los datos reales, nos da el 50. No. Son números absurdamente altos. Esto para la audiencia creo que es importante saber que ese proyecto, Ricardo, independientemente de que el financiamiento sea público, tiene tasas de retornos positivas y realmente muy altas. Muy altas. No, ahora, lo que sí, y esto lo van a advertir seguramente ustedes, después de que salga el programa al aire, hay mucha gente los va a señalar como tipos de primera, pero la gente que los va a odiar va a ser mucha. ¿Cuál? Y aquella, ¿sabe qué? Porque me imagino, usted no lo dijo, pero me estoy imaginando que, por ejemplo, los productores agropecuarios, ¿no es cierto?, que dice, la FIP le está diciendo, ojo que yo tengo información satelital de las producciones que ustedes están teniendo, debe obtener información de los satélites de ustedes. Correcto, pero fíjese que este punto es muy importante. Todos usan la información. El productor usa la información para mejorar su producción. El INTA usa la información para ayudar al productor a mejorar su información. El Sistema Federal de Emergencias usa la información para generar modelos de alerta muy temprana para que el productor sepa a tiempo que le conviene sembrar una cosa y no otra, porque el INTA se lo puede sugerir en ese sentido antes de que se le venga la inundación, por ejemplo. Algún día podremos avisarle a alguien con 6 meses de anticipación que se viene un terremoto. Pero como la usan todos ellos, también la FIP la usa. Y la FIP tiene todo el derecho del mundo de usar la información. Seguro, sin y ninguna no van a duda. estar enojados los productores, sino los evasores. Además, exactamente. Es una muy buena acotación. Tenemos que hacer la última pausa comercial del programa y seguimos metiéndonos en esto de esta Comisión Nacional de Actividades Espaciales que existe en la Argentina, y estos señores son los responsables.
No me interesa. No le doy importancia. Y a veces me doy porque me olvido. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. Con el país y su gente, Nación AFJP, Nación Seguros de Vida, Nación Seguros de Retiro, estuvimos, estamos, estaremos. O dejas que las mentes te usen, o empezás a usar tu mente. Cursos de metodología intelectual. Inscribite en www.ilbem.com. Ilbem, creador de mentes pensantes. Pedía la comanda para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villaverna, provincia de Córdoba. Hostería La Comanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Detrás de cada sorteo de la Lotería de la Provincia hay mucho más que premios. Porque nuestro premio es que ganen todos. Lotería de la Provincia. La emoción de jugar y ayudar. Bueno, y seguimos conversando sobre las actividades de la investigación desde el espacio, investigaciones espaciales se llaman justamente, que se hacen en la Argentina a través de satélites, de tecnología argentina, hechos por argentinos, poco conocidos seguramente, pero conocidos a nivel internacional. Ahora, cuando estamos hablando de los 150 técnicos científicos que están trabajando en la CONAE, la pregunta que nos quedó en el medio fue, y dado que tienen ese nivel altísimo de calidad que ustedes dicen, ¿por qué no se van? ¿No viene la gente del exterior a buscárselos? Bueno, es decir, muchos de nosotros hemos estado afuera y yo, por ejemplo, estuve más de casi 3 años en el exterior, el doctor Barroto también estuvo en el exterior, pero bueno, todos quieren a su patria, así que yo quise regresar. Y mucha gente supongo que pensará como yo, a pesar de todo, yo creo que amo a mi país y bueno, quiero vivir acá y quiero hacer las cosas para mejorar. Eso es una de las razones, digamos, que tengo. Una de las razones importantísimas. ¿Y usted qué piensa de este tema de la fuga de los cerebros, Barroto? Mire, yo le voy a comentar una anécdota que me pasó hace muy poco en Italia. En Italia hay un ministerio que se llama Per gli Italiani nel Mondo, ¿no? Y organizaron un seminario donde invitaron de diferentes países italianos que están en esos países en el área científico-tecnológica. Entre ellos los premios Nobel que tienen dando vueltas. El motivo de la reunión era que el gobierno italiano en pleno, todo el gobierno italiano, porque de eso pasaron casi todos los ministros por el seminario, tenía una grave preocupación. La grave preocupación que tenía es que Italia es la 7ª economía del mundo, está inmersa en la sociedad del conocimiento y está preocupada de si no va a perder el tren. Y la razón por la cual estaba preocupada que podía perder el tren era porque había muchos profesionales científicos y tecnólogos italianos que se iban al exterior, con lo cual alguien hablaba de fuga de cerebros. Y hubo 2 cosas muy importantes que pasaron ahí. La primera fue la posición del gobierno que dijo, los llamamos a ustedes, que son italianos que están en el exterior, para que nos digan no cómo hacer para evitar que los italianos se vayan, qué es lo que tiene que hacer Italia para que los extranjeros vengan, porque de esa forma, si yo mantengo el flujo cero, me enriquezco con lo de afuera también. Una posición muy clara. Por lo tanto digo
Me pareció muy claro. Es una posición que toda la comunidad económica europea se da, ¿eh? Es decir, tratar de sí, seguro. Pero buscar el flujo cero, o sea, que vaya, pero que me enriquezca a mí mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por supuesto, inmediatamente apareció el clásico problema, no invierte lo suficiente el Estado italiano, el país no invierte en ciencia y técnica, todos los problemas esos típicos que uno escucha siempre. Entonces ahí viene la otra cosa que aprendí muy importante. El gobierno dice, mire, cuando uno compara la inversión del Estado italiano en ciencia y tecnología con la media europea, es superior a la media europea. El problema que tiene Italia es que la inversión privada es muy inferior a la media europea, y esto se debe a que la estructura de la economía italiana no está basada en las grandes corporaciones que tienen vocación y tienen medios para invertir en ciencia y tecnología, sino en las pymes. Por lo tanto, esto es insoluble. Y la respuesta que le dimos después de analizar el tema fue, y es totalmente aplicable a la Argentina esto, por favor, es totalmente aplicable a la Argentina, fue, mire, esas pymes que no tienen vocación, que son de base tecnológica, o sea, que usan el conocimiento, pero que no tienen vocación ni tienen medios para invertir en desarrollo científico y tecnológico, sin embargo no descargan eso de sus costos, por lo tanto pagan impuestos. Entonces, lo que los otros países de las grandes corporaciones descargan de impuestos, ahora, como estos pagan impuestos, que sea el Estado el que ponga la diferencia. Es decir, bien claro, un país con una economía basada en pymes, la inversión estatal desde ya tiene que ser muy importante respecto de la privada. Estas dos cosas que yo aprendí, mire, la segunda conclusión básicamente la dimos nosotros. Y la primera me impresionó mucho la posición de todo el gobierno italiano, preocupado, séptima economía del mundo, preocupado por no perder el tren de la sociedad del conocimiento. Ana Barreto, cuando ustedes se sientan con el secretario de Hacienda, en esta época del año, porque es cuando se está terminando de diseñar el presupuesto para el año que viene, ¿se lo explica esto y qué le dicen? Mire, si hay un ministro que entiende el tema es Labaña. Ajá. Lo entiende claramente. Mire, lea las cosas que le escribió, inclusive antes de ser ministro. No, mire, me dijeron cuando uno dice los ministros, lo que escribieron antes, al estar en la función pública, y la función también, me ha tocado, yo digamos, me ha tocado la función también. Realmente Labaña la tiene muy clara. Ajá. Creo que todo el gobierno la tiene muy clara. Y este es un punto importantísimo. ¿Por qué? En el caso espacial la han tenido clara todos los gobiernos. Como le dije, es una política de Estado. El programa espacial es un programa a 11 años y se sigue desarrollando con las revisiones, con todo como da previsto. ¿Y usted está al frente de esto en estos desde 11 años, desde que empezamos con el programa espacial. Sí. Por favor, doctor Kirchner, no se le ocurra empezar a patear, Le digo, la tiene muy clara. Ahora, también tenemos que ser conscientes que el país tiene problemas muy serios. El gobierno actualmente fijó prioridades. Fijó 3 prioridades. Una de esas prioridades es precisamente la cuestión científico-tecnológica. No sé cómo se va a traducir en el presupuesto porque el país tiene problemas. Pero es muy interesante que el área científico-tecnológica ha sido declarada de prioridad nacional en la asignación de recursos. Vamos a ver cómo se Este es el tema, es decir, que se transforma en realidad este tema, porque por lo general, en todas las situaciones económicas, al establecer las prioridades, uno habla de un desarrollo económico y toma como un dato el aspecto científico. En consecuencia, inclusive había candidatos que se proclamaban y decían las 100 medidas o las 120 medidas y usted no encontraba ciencia y tecnología, es decir, la dejaban afuera. Entonces, hoy esto también ha cambiado. Acá lo importante es darse cuenta que si usted invierte hoy en ciencia y tecnología, en el futuro está modificando la situación grave social que tiene hoy. Esto es lo que hay que entender, es decir, que si al contrario usted deja de invertir, lo que está es consolidando o proyectando la pobreza y la insuficiencia. Mientras no entendamos este cambio, va a ser muy difícil al momento para mí, ¿cierto?, de la verdad, de asignar los recursos. Todos decimos, sí, la educación, la ciencia y técnica, pero cuando llega el momento de las prioridades, aparece como que esto lo dejamos afuera. Así que ojalá, como vos decís, Ricardo, y hay un punto muy importante. Mientras en el interior me hablaba algo, me preguntaba la parte en cuanto a las relaciones hacia el exterior, ¿no? Sí, eso me importa muchísimo. Mire, hay un punto que es muy importante, que es el siguiente. Por un lado, Argentina ha tomado, en particular en el área espacial, pero también, digamos, ojo que no es la única área donde somos muy buenos, ¿no? En la nuclear, en la biotecnología, por favor, porque
Yo hablo del área mía, porque hay gente buenísima. Argentina hoy tiene claro, está a nivel de gobierno, a nivel de esta política de Estado que se ha hecho, que además el área científico-tecnológica argentina tiene un alto prestigio y tiene una tasa de confiabilidad y credibilidad en el mundo que se ha convertido en una herramienta de política exterior. Ahora, usted me comentaba un caso de que ustedes ganaron un proyecto asociados en la NASA. Sí. A ver, cuéntenos rápido. Eso le pediría que lo cuente el SACD Aquarius. El SACD es nuestro próximo satélite que estamos construyendo. Nosotros ya hemos puesto en órbita 3 satélites construidos totalmente acá en el país. Y estamos en este momento desarrollando 2 satélites, que son el SAOCOM de radar, que se lo mencionó el doctor Barroto, y el SACD, que es un satélite cuyo socio principal es la NASA. Yo quisiera decirle simplemente... ¿Cómo es eso, el socio principal de la NASA? ¿Vino la NASA y lo buscó a ustedes? No, digamos, la NASA hizo una selección entre en las que se presentaron los institutos más importantes como el MIT, la Universidad de Harvard, los institutos de NASA, y hubo una preselección y quedaron 6 proyectos. Cuando estuvieron estos 6 proyectos, la NASA invitó a la CONAE a que se asociara a alguno de esos proyectos. Nosotros lo hicimos con 2. A los que eligiéramos. Nosotros hicimos con 2 y uno salió seleccionado, que es el proyecto SACD Aquarius, y ahí para ustedes decirle, hay un instrumento cuyo costo es de $200 millones. La NASA está poniendo ese instrumento en un satélite argentino que vamos a construir acá. Si el satélite se va a hacer acá, la NASA va a hacer el instrumento, lo van a traer acá, lo vamos a integrar acá, y no solamente el instrumento, sino que toda la operación del satélite, que lo vamos a hacer desde Córdoba, va a ser realizada, es decir, la NASA está confiando en que nosotros le operemos también todo el satélite. Ahora, desde el punto de vista económico, usted dice, la NASA va a poner 200 millones. Ahora, ¿y ustedes cuánto ponen en esto? Por ejemplo, para tener una idea de dimensiones. Mire, es muy difícil dar un número, porque, nuevamente, los costos argentinos, esto era, antes de la devaluación era así, se imagina ahora, el costo de las neuronas nuestras hoy es terriblemente competitivo, terriblemente muy bajo. Ahora, ¿no sería razonable, por ejemplo, que en un proyecto de esta naturaleza los científicos que están trabajando en esto puedan tener la posibilidad de acceder a una retribución de nivel internacional por meter sus neuronas en este proyecto? Eso es lo maravilloso de los argentinos. Amamos tanto al país, estos jóvenes aman tanto al país, que les importa tanto desarrollar esos proyectos, piensan tanto en el futuro del país, tienen tantas esperanzas puestas en el futuro del país, que se bancan eso. La obligación de las autoridades y de la sociedad es entender que esos chicos merecen más y justamente hacer el esfuerzo para darles más. Correcto, pero... También, Ricardo, tenemos que volver alguna vez a pensar que también, además de la remuneración, hay un principio básico previo que también era el de la vocación, ¿cierto? No la vocación profesional, sino la de servicio. Ser científico y participar en proyectos de esta naturaleza, yo me imagino que también hay una externalidad, si vos querés, interna y académica y social importantísima. Como cuando uno va a la universidad y dice, mirá, la universidad no te paga, pero en el fondo todos sabemos que la universidad nos da en esa interacción. Pero por eso yo digo, no es solamente un problema de precio, ojalá reconozcamos todo lo que están haciendo. Claro, la pregunta, o en definitiva, la afirmación mía va a otra cosa. Va a decir, bueno, si entramos en un proyecto de esta naturaleza, en los costos totales de ese proyecto, ¿no fijamos condiciones para que la gente nuestra participe y gane en función de lo que debería ganar? Bueno, se hace lo mejor posible. De hecho, Raúl les dijo al inicio, la CONAE maneja el conocimiento y la ejecución se hace afuera. Cuando decimos se hace afuera, se hace en el resto del sistema científico, se hace en las empresas. Hay una empresa, por ejemplo, muy importante que actúa en esto, INVAP, por ejemplo, de Bariloche, Consulfen de Córdoba, o sea, digamos, lo que quiero decirle... Ahora, por supuesto, los profesionales que trabajan son remunerados al nivel del país. Todos los países tienen su propio nivel de remuneración. Ojalá pudiéramos dar mucho más. Y acordate que acá tenemos un límite hasta del funcionario público, así que... eso es un tremendo disparate, eso es un tremendo disparate. Pero, digamos, lo que quiero es, yo insisto en lo que dije antes, es decir, Argentina está inmersa por sus capacidades
en la sociedad del conocimiento. Tiene que diseñar todas sus políticas hacia eso. Pero por suerte hay una gran comprensión. Le digo, por ejemplo, yo antes le comenté que se usa hasta, que es una gran herramienta, por ejemplo, de política exterior. El actual canciller la tiene, pero con una claridad. Fíjese, en el último viaje al exterior que ha hecho el presidente, el canciller, que lo acompañó, intervino en 3 oportunidades, en 3 diferentes eventos, donde actuó como presidente del directorio de la CONAE. O sea, el presidente del directorio de la CONAE es el canciller. Quiero decirles, realmente hay una gran comprensión. Y yo confío realmente que vamos a ir adelante. Creo que estamos cada vez avanzando más en esa comprensión de que el país va para la sociedad del conocimiento, que nuestros países son maravillosos y que tenemos que avanzar en esa línea. Estamos terminando ya el programa. Creo que quedan 2 o 3 minutos, ¿no es cierto? 2 minutos. Anoche cenando con un amigo, le comenté que iba a estar usted en el programa y me dice, pregúntale al Baroto qué hizo con Ucrania. Tiene 30 segundos y después termina. ¿Qué hizo con Ucrania? Me dejó así con... Argentina, en el programa espacial, tiene previsto desarrollar lanzadores de satélites. Lanzadores de satélites. Perfecto. Entonces, esto se va a hacer en una sociedad que se ha avanzado muchísimo en la negociación, donde participan Italia, Ucrania, Brasil y Argentina. Usted debe haber leído la semana pasada una declaración de los cancilleres de Argentina y Brasil, donde hablaban de Alcántara. Y estoy emocionado con este proyecto. Es decir que van a hacer lanzamientos desde Ucrania. No, se van a hacer los lanzadores en sociedad entre Argentina y Ucrania y van a ser lanzados desde Brasil. Correcto. Y Brasil no tenemos así celos, ellos con nosotros con ellos, o trabajan juntos. Mire, Argentina, la CONAE de Argentina desarrolla su programa espacial con socios. Es una de las condiciones, lo que nosotros llamamos la cooperación internacional asociativa, en igualdad de condiciones. Uno de los grandes socios es la Agencia Espacial Brasileña, el otro la NASA de Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea, la ASI de Italia, el INES de Francia, la Agencia Espacial Canadiense. Ahora vienen los japoneses, es decir, lo hacemos con socios. Pero el gran objetivo del gobierno argentino es ir hacia la Agencia Espacial Regional, donde la cabeza para iniciar eso es Brasil y Argentina. Y fíjese lo importante que tiene esto, por eso le decía lo de herramientas de política internacional. En Europa, la Agencia Espacial Europea antecede a la Comunidad Europea. Nosotros acá pretendemos que pase lo mismo. El programa se terminó, les agradezco mucho. Todo lo que usted pudo ver de imágenes son imágenes tomadas por los satélites argentinos. Hasta la semana que viene, Dios mediante, y muchas gracias.